Elemento no es narrativo, pero es un elemento funcional. Es un recurso para afectar al espectador de la forma que él menos controla. Quiero decir, el espectador está muy acostumbrado a ver cine, hay muchas cosas que controla, pero hay otras cosas que controla menos. Por ejemplo, el sonido es una cosa que el espectador controla mucho menos, ¿sabes? Si tú metes ahí como en el bafle de la derecha un hormigueo, un ruido de moscas, ¿sabes? El espectador no es capaz de decodificar, pero de alguna manera tú por dentro sí que recibes esas moscas y te generan una inquietud o te resultan desagradables. Son elementos, quiero decir, subliminal nunca es porque o cuando es subliminal no hace nada. Digamos, están en el límite de la percepción. Yo prefiero decir que están en el límite de la percepción y que algunos espectadores los ven y otros no. Y no son elementos narrativos porque no están contando la narración, es decir, que el agua se mueva en un cuadro no tiene nada que ver con la narración. Son elementos que más bien van destinados a generar desconcierto. Son, digamos, recursos cinematográficos para, pues igual que lo es el montaje, o la música, o el sonido, o los actores, desde luego, o la historia. Pues esto es un elemento más que ayuda a transmitir sensaciones. Es un elemento que yo creo que hemos utilizado de una manera especial, aunque luego me tienes que explicar lo de Lost. En el guión no estaban esas cosas concretas, en el guión sí que lo que había es una tendencia a la atmósfera. El guión está escrito de una manera muy atmosférica. Cuando tú lees el guión te das cuenta que es un guión hecho para una película que tiene que tener un peso atmosférico importante y que hay muchos pequeños detalles inquietantes, muchos de los cuales no pudimos de hecho rodarlos, que están en el guión y que, digamos, sí que el guión tenía una clara tendencia atmosférica de una película muy sensorial. Todas estas cosas que hice, todas estas influencias orientales, pues están un poco en el diseño de trabajo que hemos hecho. Nosotros hicimos un gran dossier de referencias visuales antes de empezar la película, una especie de biblia visual que tenían los miembros del equipo y que era un poco lo que decía en qué dirección deberíamos ir y en qué dirección no deberíamos ir. Son cosas que están utilizadas por razones sensoriales, diría yo, como por razones estéticas y de hecho hay muchas cosas en la película que parecen simbólicas, que parecen cargadas de símbolos, pues como los sueños o como los pájaros o como la presencia del agua, todo eso, pero que son creo símbolos que no es interesante verbalizar. O sea, yo soy mucho más partidario de sentir el cine, de sentarte y recibir lo que esas imágenes te provocan y sentirlas, que intentar convertir esas imágenes en palabras. Es decir, prefiero que la gente vea una bandada de pájaros en el momento en el que ella está desconcertada y está dudando sobre ella, una bandada de pájaros extraños que están detrás de ella. Prefiero que la gente simplemente sienta lo que le produce eso, que decir, los pájaros simbolizan la locura del personaje, que no es verdad. Los símbolos no hay que convertirlos en palabras, son cosas que se tienen que sentir. El espectador, yo creo que tiene una tendencia a convertir en palabras todo lo que ve, y hay digamos como una escuela del cinéfilo que es traducir a palabras las películas. Por ejemplo, alguien ve una película de Tarkovsky y te dice lo que quiere decir esa película de Tarkovsky. Yo no quiero que nadie me diga lo que quiere decir esa película, no necesito. O sea, yo lo que quiero es ponerme a ver esa película de Tarkovsky, sentirla, emocionarme, tendría esas sensaciones y no necesito que nadie me diga que el perro andando por el charco simboliza el final del comunismo, porque no me lo creo y es que además no lo necesito, ¿sabes? No hay que transformar las películas en palabras. Las películas son películas y lo que hay que hacer es verlas y luego se puede hablar de ellas, pero no intentando explicarlas, porque si tú puedes explicar una película con palabras, es que esa película no ha utilizado lo que tenía que utilizar el cine. La película no está hecha para los seguidores del género solamente, la película tiene que funcionar para mucha gente. Hay una cosa que un poco por el tráiler de Hierro y por el comienzo de la campaña parecía que Hierro era una película de terror, y Hierro no es una película de terror. Hierro es un thriller psicológico, onírico, como han dicho algunos críticos, o sensorial, como me gusta decir a mí. Es eso, no es una película de terror. Entonces, digamos, el final yo creo que es coherente con el tipo de película que hemos hecho, que es un thriller psicológico, sensorial o onírico. Entonces, yo lo que sí que creo es que, digamos, igual en algún momento se crea con la película unas expectativas de cine de terror que realmente no lo es. No hay elementos sobrenaturales, no se busca el terror o el miedo, se busca más una especie de desconcierto. Yo entiendo que la gente que va a verla pensando que es una película de terror se quede un poco, se lleve un chasco, porque no lo es realmente.
A ver, yo he ido muchos años a Sitges. El año que me has dicho precisamente, ese no pude ir porque estábamos haciendo la película. Me perdí 2001, la proyección de 2001 en Sitges, que era como mi... Pero bueno, yo voy a Sitges, pues he ido varios años, voy ahí con los amigos, nos vemos un montón de películas. Entonces, de repente, cuando me dijeron, vamos a poner la película en Sitges, era, pues bueno, pues por un lado, la película no es de terror, con lo cual nos da un poco de... Pero por otro lado, Máquina la estrenamos en Sitges, ¿sabes? Ángel Sala nos invitó a estrenar Máquina allí, nos invitó a estrenar Hierro. Y es el festival al que yo he ido, ¿sabes? Al que yo estaba allí, como viendo muchas películas, ¿sabes? En esa sala, la sala donde se proyectó Hierro, yo he estado sentado viendo Blade Runner, ¿sabes? Estaba ahí, he visto Blade Runner. La tarde antes de proyectar nuestra película habían proyectado Alien, el octavo pasajero. Para mí es como muy emocionante poder de repente al final de los años hacer una película y que te la pongan en esa misma pantalla donde tú has estado ahí en ese cine, en el auditorio o en el teatro viendo las películas. Pues la verdad es que me hizo mucha ilusión.